Ya está con nosotros Alejandro Katz. Mientras tanto, el gobierno máquina adelante con las leyes, reforma laboral, reforma judicial, fiscal, previsional. El gobierno busca avanzar lo más rápido que puede, ¿no? Aprovechar el envión de las elecciones, tratar de sacar todas las leyes que pueda antes de fin de año. No sé si va a ser tan rápido como plantea el gobierno. Yo creo que no, pero coincido con vos. Ya lo que era maravilla el jueves, para este jueves se reúnen de vuelta, no es tan maravilla. Y es que los gobernadores quieren ver si en medio de la negociación pueden conseguir algo más también. Ven que el gobierno está apurado y van a jugar un poquito con esa variable también, me parece, ¿no? Alejandro Katz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Charlie. Gracias por venir, un gusto enorme. Gracias como siempre la invitación. ¿Cómo ves el país hoy? Es un país complicado. Sí. Es un país complicado. Es un país que viene de una historia, ya no solo la historia kirchnerista, una larga historia de muchas dificultades y por tanto la capacidad de la esperanza es una capacidad racionalmente acotada. Ya hemos tenido la esperanza puesta en muchas cosas. Sí, y cada vez hay que levantarse desde un fondo más profundo y con más dificultades y con actores colectivos menos dispuestos a colaborar porque tienen más experiencia acerca de los beneficios de quitar colaboración y de los riesgos de darla. Entonces, cada vez hay que reempezar con este trabajo con un resultado muy incierto, muy incierto. ¿Y cómo lo ves a Macri en esa tarea? Yo creo que Macri toma volumen con el paso del tiempo. Quiero decir, de un jefe de gobierno de la ciudad con muy poco relieve, se convirtió en un jefe de gobierno de la ciudad con suficiente relieve como para construir un partido nacional y ganar las elecciones. De un primer año de gestión, yo diría temeroso y intentando hacerse cargo del Estado, pasa a un triunfo legislativo del que sale con el pecho muy erguido, como haciéndose cargo del poder y poniendo su palabra, que era una palabra que estaba un poco ausente hasta ahora, ¿no? Poniendo su palabra bajo la forma de diagnóstico y propuestas. El diagnóstico lo había hecho, pero el diagnóstico que había hecho originalmente era un diagnóstico de los daños que dejó el gobierno anterior, no de las dificultades estructurales del país. Ahora intentó hacer un diagnóstico más estructural y propuestas orientadas a atacar esos problemas. Es decir, pasa el tiempo y gana volumen. Lo cual no quiere decir que todo lo que propone esté bien para todos, no desde todos los puntos de vista, no todos van a acordar con todo. Eso es la política, es plantear conflictos y tratar de resolverlos democráticamente. Creo que es un camino que se está intentando, que los caminos de negociación, no de consenso, sino de negociación, es decir, de poner en la escena cosas que responden a intereses contradictorios y tratar de ver cómo se resuelve eso. Esas son las reformas, Mariano. Alejandro, vos en una entrevista reciente hablabas de la movilidad social ascendente, digo, que está como hoy por hoy, es algo que no... De su ausencia. Está ausente. ¿Se puede recuperar? Porque es algo fundamental, ¿no? Es un motor de un montón de cosas. ¿Vos creés que es posible recuperarla? Es una pregunta... Es demasiada pregunta, Mariano. Por dos razones. La primera es, la movilidad social se convirtió en un problema no solo en la Argentina. El gobierno británico puso en funcionamiento una comisión para que estudie el problema de la falta de movilidad social en el Reino Unido. En Francia, la falta de movilidad social es una gran preocupación de todo el espacio político, y se traduce en que por primera vez, yo creo que sin duda desde principios del siglo XX, pero desde hace mucho tiempo, en el que la clase media envía chicos a escuela privada, por razones que no son confesionales o culturales, quiero decir, porque son de una familia angloparlante y quieren una educación bilingüe o porque son religiosos. Es decir,
nosotros tenemos todavía la visión del mundo de la segunda posguerra, una visión del mundo en el cual todo iba a confluir en sociedades democráticas de clase media, con una gran movilidad social basada en la educación y en el mérito. Esto está colapsado. El problema es que el colapso de esa idea en países desarrollados, con estados eficientes, con bienes públicos de calidad, tiene consecuencias diferentes que el colapso de esa idea en un país en el que el 30% está en una pobreza, al menos entre el 20 y el 25%, una pobreza estructural, lo cual quiere decir no va a salir de la pobreza. Lo único que se puede es tratar de que la sufra menos, pero no que salga de esa situación. Argentina no está en camino de restablecer una sociedad dinámica, una sociedad más igualitaria, una sociedad en la que, voy a decirlo voy a extremar la acidez para que la idea sea clara, pero hace mucho tiempo en Argentina el ascenso social es por herencia o por delincuencia. Estadísticamente, el ascenso social por esfuerzo, educación y trabajo es estadísticamente irrelevante. Alejandro, recién hablábamos de Macri, él te planteó un tema esencial para la Argentina. ¿Es una Argentina hoy, políticamente hablando, sin oposición al gobierno? Significativa, al menos. Bueno, yo no estoy tan seguro. Es una oposición fragmentada. Creo que siempre Argentina tiene oposición fragmentada cuando hay un gobierno que viene de ganar elecciones. Sí, pero en este caso, uno de los principales factores de oposición en la historia argentina, el radicalismo, está en Cambiemos y al frente queda... Es cierto. Hay una oposición fragmentada, hay una oposición que no está en condiciones, yo creo que afortunadamente, de hostigar al gobierno. El gobierno pasó del riesgo de ser hostigado por la oposición, como en el primer año de su gestión parecía posible. Disipó también el riesgo de ser hostigado por la economía, que puede ser una oposición muy fuerte en la Argentina. Obviamente. Y también pasó el riesgo de ser hostigado por el conflicto social. En las tres oposiciones, la política, la social y económica, en este momento son, diría, moderadas. Creo que es una fortuna y también es un mérito que no haya conflictividad social importante, que no haya riesgos macroeconómicos importantes. Creo que es un problema que no haya una oposición política estructurada. Creo que la democracia necesita partidos políticos fuertes y una oposición articulada, una oposición nacional, una oposición con liderazgos claros definidos y con una voz fuerte y propia, y que eso no ocurra es un riesgo para la democracia. Pero entonces el gobierno parecería tener controladas todas las variables. ¿Qué sorpresa podría haber de acá a 2019? ¿Una crisis internacional? ¿Algo que yo creo que hay cambiara algunas sorpresas posibles. Una de las sorpresas puede estar dada porque las creencias a partir de las cuales el gobierno proyecta políticas se muestran falsas. Doy un ejemplo. El gobierno está insistiendo en la necesidad de hacer cosas para atraer capitales, con la convicción de que los capitales vienen, generan empleo, generan riqueza, generan... Sí, las inversiones que todavía no llegaron. Claro, y va a hacer muchas cosas para que eso ocurra. Entre ellas una reforma laboral, entre ellas una reforma impositiva. Una reforma jubilatoria. Una reforma jubilatoria. Bueno, la pregunta es, ¿y si no llegan las inversiones después de todas las reformas? Es una Creo que hay un sesgo hecha. Ideológico. Habrá que endeudarse más en todo caso. No hay mucho más, margen, dijo el no hay propio mucho gobierno, margen, no. ahí hay un problema. Quiero decir, creo que hay sesgos ideológicos que hacen que el gobierno tenga demasiada confianza en su visión del mundo y que no está preparado para que su visión del mundo no sea la verdadera, no coincida 100% con la realidad. O sea, el mundo se tiene que adaptar al gobierno. Y eso no va a ocurrir. Entonces, si eso no ocurre, digo, va a haber en algún momento alguna dificultad. Bueno, un ejemplo doméstico es el tema de la buena relación entre Macri y Trump
y cómo pese a buena relación le pusieron 72% al biodiesel para que no entre a Estados Unidos. Claro, creo que hay otra cosa. El gobierno tiene una ideología abierta en todos los sentidos, abierta en términos de una democracia plural, en términos de un juego de debates amplio, en términos de... También abierta en términos de inserción en el mundo, abiertas las fronteras, no tontamente, pero abierta. Ahora, creo que tiene la idea de un mundo que ya no existe, que cuando el gobierno asume y abre la puerta y mira por la cerradura qué es lo que había afuera de este país encerrado. No era lo que se había imaginado. No era lo que se había imaginado. Ahí hay otro problema, es un mundo que aún el mainstream económico, los economistas más ortodoxos y globalizadores están poniendo en duda qué tipo de globalización es la adecuada. Porque la globalización ha mostrado muchos problemas que se tradujeron en Trump en los Estados Unidos, en el Brexit, que se tradujeron de un modo indirecto, pero que también están en la situación de Cataluña, que se tradujeron en una perspectiva muy distinta de la catalana, en la entrada de la extrema derecha en el Parlamento alemán, etc. Es decir, ese mundo está diciendo que algo de la globalización no funcionó, los economistas ortodoxos se lo preguntan y el gobierno argentino no se lo pregunta. No se pregunta cuánto de globalización es bueno. Claro, porque durante mucho tiempo se cuestionó que la Argentina estaba fuera del mundo, ¿no? Claro. Y se habló de los beneficios de estar dentro de ese mundo. Vos planteás que con estar dentro de ese mundo no alcanza tampoco. Yo lo que digo es que estamos en Argentina, después de muchos años, todavía en miradas polares, adentro o afuera, y no cuánto adentro y cuánto afuera. Inversión, sí, pero ¿es todo mercado o es todo Estado? No podemos ver cómo articular, no podemos preguntarnos si la verdad para nosotros no está en el matiz, en la sutileza, en lo que no es de un modo u otro, sino a medias. Si una reforma laboral que lleve la jornada a 10 o 12 horas en algunos momentos no es después una contrarreforma laboral que vuelva a un gesto polar. Quiero decir, me parece que hay que preguntar más, mirar más los grises. Alejandro, fue un gusto enorme, muchas gracias. También para mí, Charlie, gracias.